Listo. Gracias, profe. Gracias. Ahí está, no, les agradezco que me hayan avisado. Entonces definíamos a las señales, ¿no es cierto? Señales eléctricas, que es la que nos interesa en este caso, como la producida por la variación de las cargas eléctricas con alguna determinada relación o razón funcional, ¿no es cierto? Es el movimiento de las cargas manifestado de esa forma, con algún criterio, con alguna variación o con una relación funcional que expresa esa variación. En ese sentido, las podemos clasificar a las señales. Podemos clasificarlas a las señales de diferentes formas, ¿no es cierto? Pero una de la clasificación o uno de los criterios de clasificación es en según cómo sea esa variación, cómo varían esas señales. Entonces, de esa manera nosotros podemos recordar, y repito, estos son conceptos ya los tienen ustedes incorporados y que los revisamos un poco para que nos sirvan ahora en nuestra unidad. Señales constantes, ya sabemos cuáles son, las variables. Dentro de las variables tenemos las periódicas o las aperiódicas. Y como una situación especial entre medios, las pseudoperiódicas, ¿no es cierto?, que tienen distintas condiciones o consideraciones. Y dentro de las periódicas vamos a definir las alternas con valor medio nulo y las alternas con valor medios no nulos. Bueno, un poco, digamos, eso hace este cuadro, de alguna manera manifiesta una serie de nombres que caracterizan a las señales, pero creo que cuando nosotros vemos una representación gráfica en un sistema cartesiano, ¿no es cierto?, en variable temporal o en dominio temporal, ¿no es cierto?, nos resulta mucho más amigables o para recordar la característica de cada una de ellas. Esta es la constante y que se mantiene constante durante todo el tiempo, ¿no es cierto? Esa es, o sea, toma un valor, en valor igual para todos los instantes de tiempo que nosotros definamos. Bueno, esto inclusive puede definirse desde menos infinitos a cero y hasta infinito. Lógicamente, nosotros consideramos una parte de ellos, ¿no es cierto? Seccionamos todo lo que corresponde entre menos infinito y cero. ¿Por qué? Porque ahí lo consideramos como que no existe la señal. En ese caso, estaría como truncado todo ese espacio, y el que de alguna manera eso nos da relación o nos iguala a la representación física de cuando nosotros tenemos una llave en un circuito eléctrico. En circuito eléctrico, imaginemos con cualquier configuración o con cualquier elemento, sabemos que las señales son las que se encargan de excitar a ese circuito eléctrico o energizar a ese circuito eléctrico. Y para hacerlo, de alguna manera siempre conectamos una llave. Y esa llave, ¿qué es lo que nos referencia? El instante en que nosotros hacemos la conexión a ese circuito. Bueno, ese instante lo consideramos como el instante cero. Entonces, todo lo que habría para atrás, anterior, queda como anulado. Entonces, por eso siempre hacemos el dibujo, la representación gráfica de las señales desde el instante cero en adelante, ¿no es cierto? Bueno, nuestra función constante, ¿qué características tiene? Como lo dijimos, que tiene una amplitud igual independientemente sea el tiempo transcurrido o en qué instante de tiempo nosotros consideramos. Bueno, señales variables, así era el cuadro, ¿no es cierto? Eran los dos, constantes y variables. Variables porque van cambiando de valores de amplitud según va transcurriendo el tiempo. Y lo podemos ver, esta no quiere decir que únicamente sean de este tipo. Cualquier señal que cambie su amplitud al ir transcurriendo el tiempo es una señal variable. Acá es simplemente un ejemplo, ¿no es cierto? Dentro de las variables que habíamos considerado, las periódicas, o sea, todo esto responde al cuadro que teníamos antes, ¿no es cierto? Las periódicas.
¿cuáles son las periódicas? Las que se repiten cíclicamente, o sea que transcurrido un determinado tiempo, que se llama periodo, vuelven a producirse como la anterior, o sea, o sea, vuelven a repetirse en forma cíclica, podríamos decir. Bueno, esas periódicas, ¿cómo pueden ser? Bueno, y ahí dentro de esas periódicas, ahí sí podemos considerar las periódicas alternas. ¿Qué significa? ¿Qué nos significaba el valor la palabra alterna? ¿No es cierto? Que están alternando entre valores positivos y valores negativos. O sea que tienen un sentido en un instante y en otros instantes tienen otro sentido de circulación. Si nosotros estamos hablando de corriente, por ejemplo, fíjense que acá en la representación gráfica que nosotros hacemos en un diagrama cartesiano, en abscisas consideramos el tiempo y en ordenadas consideramos la señal que sea. Acá en forma genérica S de T decimos, pero puede ser una corriente o puede ser una diferencia potencial o una tensión, decíamos. Por lo tanto, esa alternancia, ¿qué sería? ¿Qué significaría? Que la corriente en un ciclo, ¿no es cierto?, un semiperiodo, tiene un sentido de circulación, o sea que las cargas se mueven en una dirección determinada, en un sentido determinado. La dirección siempre va a ser la del conductor, ¿no es cierto? Y en el otro semiciclo, se van a mover en sentido contrario al que lo hacían en un principio. Bueno, esa es la característica de representar más y representar menos, ¿verdad? Bueno, pero esas alternas, ¿no es cierto? ¿Cómo pueden ser? También pueden tener distintas características según cómo sea la representación. Por ejemplo, si el valor medio de esto, ¿no es cierto?, de esta señal es cero, ¿no es cierto?, a esas las llamamos alternas de valor medio nulo. Es decir que si nosotros consideramos una representación de áreas de lo positivo y eso es igual a la representación de área, siempre refiriéndome a la gráfica, ¿no?, de lo negativo, son iguales, entonces el valor medio es nulo. Es decir, que si nosotros consideramos el efecto neto de transferencia de energía, sería cero. Por lo tanto, decimos que esa señal tiene valor medio nulo, pero valor medio, porque tiene otras características que la identifican, la representan y sirven desde el punto de vista energético. Pero existen también las que tienen valor medio no nulo, es decir, imaginemos una señal como la que tenemos, también es alterna porque va en valores positivos, en valores negativos, ¿no es cierto? Pero como vemos, si nosotros hacemos una consideración de igualdades de áreas, de las positivas y las negativas, vamos a encontrar que vamos a tener un valor expresado o una constante que de alguna manera divide a esas dos áreas en partes exactamente iguales. Eso va a ser lo que de alguna manera consideramos nosotros como valor medio de esa señal. Esto que lo expresamos así como concepto, también lo podríamos nosotros expresar a través de las relaciones matemáticas, ¿no es cierto?, que lo habíamos visto cuando se hacía el análisis de Fourier, por ejemplo, como el valor constante, decíamos. Entonces, eso lo podemos representar a través de esa como valor medio, con esas relaciones matemáticas y encontrar cuál es el valor que le corresponda en este caso como valor medio a esa alterna, ¿no es cierto? Bueno, entonces, las alternas pueden ser de valor medio nulo o de valor medio no nulo. Por ejemplo, la que nosotros tenemos, que nos entrega nuestra empresa de energía, ¿cuál es? Pues una señal alterna de valor medio nulo, o sea, semiciclos positivos exactamente igual a los semiciclos negativos. Bueno, también habíamos definido una señal que estaba intermedio, como diríamos, de esos dos características, de esos dos conceptos, que eran las periódicas y las aperiódicas, ¿no es cierto? Y que eran las pseudoperiódicas. ¿Cuáles son las pseudoperiódicas? Son aquellas señales que de alguna manera tienen periodos,
pero cuya amplitud va cambiando, ¿no es cierto? O sea, manifiestan a medida que transcurre el tiempo distintas amplitudes, que como en este caso tienen una tendencia a cero, o puede haber otra que puede haber una tendencia hacia infinito, ¿no? A acrecentar los valores. Esta, bueno, esas características, eso va a depender de la transferencia energética, de cómo es el comportamiento de la señal, pero de alguna manera nosotros la relacionamos como señal en sí, como representación gráfica, y lo vemos. En este caso estaría representando un sistema amortiguado que ese amortiguamiento se va incrementando y por lo tanto la señal va disminuyendo, pero pueden existir amplificaciones de eso, ¿no es cierto? Y eso traducido a un sistema puede producir serios daños si las amplitudes se van acrecentando. Bueno, distintas características que pueden aparecer en esa señal. La señal aperiódica, bueno, es muy fácil de distinguir porque, bueno, no se repiten así como en forma periódica o cíclicamente, como lo vemos, y tienen una tendencia, por ejemplo, a anularse o a incrementarse o buscar un valor constante, pero que no tienen repetición en el tiempo. Bueno, señales no senoidales. Así como hemos hablado de señales senoidales, también existen las no senoidales, es decir, son señales que no tienen la forma de una sinusoide, de la función trigonométrica circulares que nosotros hemos definido en matemática, especialmente en trigonometría, que tienen otras formas, pero que pueden también digamos, estar consideradas dentro de las anteriores, ¿no es cierto? Esas señales existen y son utilizadas en electrónica especialmente, o en circuitos eléctricos, en sistemas eléctricos son utilizadas, y a los que de alguna manera, ¿no es cierto?, se presentan y se estudia el comportamiento de los sistemas a ese tipo de señal, ¿no es cierto? Esas señales senoidales, por ejemplo, las podríamos graficar y caracterizar por la forma que tiene. Por ejemplo, una señal triangular, como la que manifestamos en la figura superior izquierda, una señal diente de sierra, porque se parece justamente en la forma a eso, una señal rectangular o señal cuadrada, ¿no es cierto? Bueno, y ya la habíamos visto, la sinusoidal, bueno, esa está agregada como un elemento de comparación simplemente. Pero existen otras señales entonces que se suman a las constantes y a las alternas que son tan utilizadas en sistemas eléctricos que también tienen importancia y que son dignas de estudiar, ¿no es cierto? Tener en cuenta. Bueno, cualquier tipo de señal, ¿no es cierto?, que nosotros hemos visto, de las senoidales, de las no senoidales, ¿no es cierto?, o con las formas que sean, siempre tienen o están caracterizadas por estos valores, y vale la redundancia de valores característicos. ¿Cuáles serían ellos? Bueno, valor instantáneo, que nosotros lo tenemos en cuenta con lo que la amplitud que se corresponde a qué cosa, a un instante determinado de tiempo, ¿no es cierto? Tenemos los valores máximos o valores pico o valores de cresta, que los utilizamos como sinónimo, que es el máximo valor de amplitud que puede alcanzar la señal. El valor pico a pico, ¿cuál sería? Y es el valor entre extremos, el extremo máximo y el extremo mínimo, el valor mínimo y el valor máximo. Eso es el que caracteriza el pico a pico. El valor medio, que de alguna manera tiene, digamos, es como que divide a la señal en dos partes iguales desde un punto de vista energético, ¿no es cierto? El valor eficaz, y este es muy, muy importante porque es muy usado especialmente en los sistemas eléctricos, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que era el valor eficaz? Y el valor eficaz es un valor que de alguna manera, caracterizado por un determinado número, ¿no es cierto? O sea, por un valor, que representaría a una constante
que produzca el mismo efecto sobre una resistencia de carga que el que produce la señal alterna. Entonces, nosotros tenemos una señal alterna y recurrimos al clásico ejemplo de nuestra señal eléctrica disponible en nuestros domicilios o en cualquier lugar donde está. Es una señal alterna sinusoidal, ¿no es cierto? Si nosotros vemos cómo es alterna, perfectamente alterna, entonces su valor medio es nulo. ¿Y por qué la caracterizamos entonces? La vamos a caracterizar ahí. Lo podemos hacer por valor de cresta o valor máximo, valor pico, pero más importante es caracterizarla por su valor eficaz. ¿Qué es lo que es ese valor eficaz? Es un valor como si fuese una constante, un valor constante, pero que de alguna manera produce el mismo efecto energético que produciría esa señal alterna sobre una carga resistiva pura. Esa sería la definición conceptual, ¿no es cierto?, de valor eficaz. Lógicamente, de cada una de ellas, nosotros podemos obtener una relación o una valoración o una relación que nos permite calcular. Y bueno, y después tenemos el otro valor característico, es el valor medio del módulo. Valor medio del módulo. ¿Qué es lo que es el valor medio del módulo? Bueno, haciendo referencia, módulo ya sabemos que es una característica que en matemática o en geometría tiene relación con que se independiza del signo, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros tenemos sobre un sistema y tenemos valores negativos y positivos, ¿no es cierto? Entonces la distancia entre extremos, de entre esos valores, se independiza del signo y manifiesta simplemente el valor de la distancia. ¿Y cómo llamamos eso? Llamamos el módulo. Lo utilizamos mucho en las representaciones vectoriales. De alguna manera, cuando nosotros nos estamos refiriendo a señales, ese módulo hace referencia a que si nosotros tenemos una señal alterna, sabemos que esa señal alterna tiene valores positivos y tiene valores negativos. Como nosotros estamos hablando del módulo, nos independizamos o evitamos los negativos, ya sea porque los cercenamos, o sea porque los anulamos, o ya sea porque los proyectamos a esos valores negativos hacia valores positivos. Es decir, ¿qué es lo que estamos haciendo? Lo mismo que hace tecnológicamente un circuito rectificador cuando lleva los valores negativos hacia el semiplano positivo, a valores positivos. En definitiva, si nosotros tenemos ya una señal alterna, ¿no es cierto?, rectificada, es decir, rectificada en onda completa, llevamos el semiciclo negativo al positivo y de eso calculamos el valor medio, como el concepto que ya lo teníamos, que igualamos las áreas, podríamos decir, o aplicando la fórmula que nos proporciona Fourier, el análisis Fourier. Entonces ese es el valor medio del módulo. Entonces, ¿qué es lo que es el valor medio del módulo? Como para que rápidamente lo identifiquemos o conceptualicemos, el valor medio de una señal rectificada, lo podemos decir como que muy rápidamente. Bueno, ahí sí, entonces ya habiendo conceptualizado cada una de ellas, cualquier señal, si nosotros dividimos las áreas positivas y negativas, o sea, a través de un corte imaginario, a través de un eje, ese eje va a constituir el valor medio. De alguna manera tiene un sentido energético, entonces que las cargas que nosotros tenemos representadas por los valores positivos sea exactamente igual a lo que tenemos como valores negativos, considerando el eje S de división. ¿Y cómo lo podemos calcular? Y bueno, con la clásica fórmula 1 sobre t por la integral de 0 a t de la representación instantánea de esa señal, que puede ser de corriente, puede ser de tensión o del parámetro que se considere, ¿no es cierto? Esta fórmula la han utilizado en varias partes, así que creo que no merece mayor explicación, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que tiene eso? Tiene relación con qué? Con el transporte o con la circulación, sería neto de cargas, ¿no es cierto?
Acuérdense, por ejemplo, el instrumento de imán permanente y bobina móvil medía valores medios, ¿se acuerdan? O valores constantes, decíamos. Entonces, bueno, justamente por eso decimos que hay instrumentos que miden ese valor medio. Bueno, ¿qué es lo que era el valor eficaz? Ya lo dijimos, ¿no es cierto? Es la que disipa, es como si fuera una señal constante que produce el mismo efecto sobre una resistencia que es el valor de la alterna sinusoidal. Pero si nosotros lo llevamos a una cuestión de análisis matemático, ¿cómo lo calculamos ese valor eficaz? Y elevando al cuadrado la señal que teníamos y calculando su valor medio. Por eso la forma de calcularlo era como la raíz cuadrada, ¿no es cierto? Porque era un valor elevado al cuadrado. Si lo vemos ahí, valor elevado al cuadrado, entonces para su cálculo tenemos que aplicar la raíz cuadrada y de encontrar un valor medio como lo habíamos visto antes. Entonces, ese es nuestro valor eficaz. El valor medio del módulo, ya lo dijimos, es rectificar la onda y calcular su valor medio. O sea que también, de alguna manera, creo que conceptualmente se entiende sin inconveniente. Esos tres valores que son característicos o se pueden definir en las señales, son muy importantes porque de alguna manera nos permiten calcular, ahí quiero ir a una situación, nos permiten calcular qué cosa, lo que se definen como factores de las señales, ¿no es cierto? Factores de cada una de las señales. Y así existen, fíjese en el factor, el factor de cresta, el factor de forma y el factor de media del módulo, que para distintas señales, tales como las señales rectangulares o cuadradas, señales sinusoidales y señales triangulares, ¿no es cierto?, alternas, de valor medio nulo, entonces se pueden calcular y se caracterizan por números, ¿no es cierto?, como los que vemos en la tabla. Esos factores son muy importantes para caracterizar el comportamiento o las formas que van a tener las ondas en relación a lo que sería, por ejemplo, la onda cuadrada, ¿no es cierto? Por esa razón, en esta onda cuadrada, ¿no es cierto?, alterna así, rectangular o cuadrada, ¿no es cierto?, todos los factores son uno para ella, ¿no es cierto?, el factor del medio del módulo, el factor de cresta y el factor de forma. ¿Por qué? Y fíjense, porque si nosotros rectificamos a esta onda cuadrada, es decir, en onda completa, entonces nos va a quedar una línea constante. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar ahí? Esa línea constante va a tener coincidencia, ¿qué cosa? El valor medio con el valor eficaz y con el valor de cresta. Los tres van a ser iguales. De alguna manera eso estaría caracterizado porque los tres factores tienen exactamente igual número, y que es igual al 1, ¿no es cierto? Bueno, esos valores van a crecer en el caso de las otras funciones. Y a medida que la sinusoidal y la triangular, a medida que esa función o que la función que se compare sea más, diríamos, como que más puntiaguda o más fina, más finita, esos valores van a empezar a incrementarse. A partir del 1, fíjense, el 1,41, ¿no es cierto?, para una señal sinusoidal, porque vemos que es tiene menor área que la señal cuadrada rectificada, y 1,73 con mayor razón todavía que una triangular. Entonces, a medida que la señal es más fina o puntiaguda, como a veces la definen algunas bibliografías, ese factor va a incrementar. Todos esos factores van a incrementar cuando nosotros hacemos esa comparación. Bueno, sí queríamos ver que señales típicas que se utilizan en electrónica, en electricidad y en electrónica son la rectangular, son las de intercierre, la triangular, pulso rectangular repetitivo, pulso triangular repetitivo y bueno, por supuesto la senoidal. Cada una de ellas tenía su representación gráfica que ya la vimos y la comentamos recién, y sobre cada una de ellas se puede hacer los cálculos, ¿no es cierto?, del valor medio, del valor eficaz y del valor media del módulo, y por supuesto del valor de cresta.
¿no es cierto? Cada uno de ellos. Es decir, eso oportunamente ustedes ya lo han hecho, o sea que no nos vamos a detener porque tampoco tiene demasiada influencia en lo que nosotros pretendemos medir, pero lo es para todas las señales. Una señal muy particular y de mucho uso es la señal sinusoidal, y sabemos cuál es el valor eficaz, y era el valor máximo dividido en la raíz de 2, o el 0,707, ¿no es cierto?, que era el 70% del valor de cresta. Ese era para nosotros el valor eficaz. ¿El valor medio cuál era? Como era una onda sinusoidal alterna, entonces el valor medio nulo. Por eso el valor medio nulo. ¿Y cuál es el valor de pico a pico? Y desde extremo a extremo, si nosotros comparamos esa distancia en el gráfico y en la escala del gráfico, es 2 veces el valor máximo que tenemos. Es decir, fíjense que sencillo que es para cada una de ellas calcular cualquier tipo de valores a los que hemos hecho referencia, ¿no es cierto? Y de ahí surgen esos factores característicos. Fíjense, el factor de cresta, ¿qué es lo que es igual? El factor de cresta es el valor máximo de la señal dividido en su valor eficaz. El factor de forma es el valor eficaz dividido en el valor de media del módulo. Y el factor de media del módulo, ¿no es cierto?, es el valor de cresta sobre el valor de media del módulo. Estos, bueno, por supuesto no los recordarán, ¿no es cierto?, de haberlos, saberlos de memoria, pero sí están escritos y ustedes pueden recurrir en cualquier momento a buscarlos sabiendo dónde están, porque en muchas oportunidades son útiles estos valores, tenerlos en cuenta, ¿no es cierto? Y más cuando se trabaja con el estudio de señal. Bueno, hay instrumentos que miden diferentes tipos de valores, ¿no es cierto? Y así sí, pasamos un poquito, cuando nosotros vimos el instrumento de imán permanente y bobina móvil, ¿qué es lo que nos medía el instrumento de imán permanente y bobina móvil? Y se acuerda que nos medían valores constantes, decíamos, por eso tiene que estar adecuadamente polarizado, que reconoce los valores constantes, desprecia los valores cuando son de frecuencias muy por encima de entre los 10 y 16 ciclos por segundo, porque el instrumento no puede cambiar, o sea, todo lo que es dijimos, la inercia mecánica del cuadro móvil no puede seguir ese cambio, ¿no es cierto?, de entre 10 y 16, o sea, mucho menos de los 50 Hz que tiene nuestra señal. Por lo tanto, no reacciona ante los valores de frecuencias altas para ese instrumento sería ya una frecuencia de 50 Hz, y mucho menos si son el doble o el triple de esa frecuencia. Entonces miden los valores medios, ¿no es cierto? ¿Cuál era el instrumento de valor medio? Y el instrumento de imán permanente y bobina móvil. Pero después teníamos nosotros otros instrumentos, como por ejemplo, ¿se acuerdan el instrumento de hierro móvil? Que también lo estudiamos. Ese instrumento reaccionaba ante el cuadrado del valor de la señal que le aplicamos. Como reacciona ante el cuadrado de la señal que le aplicamos, en realidad ese instrumento va a ¿qué? Va a medir el valor eficaz. No nos olvidemos que para calcular el valor eficaz elevamos al cuadrado de la señal, la integramos, o sea, calculábamos el valor medio de ese cuadrado, y ese era para nosotros el valor eficaz. Entonces los instrumentos de hierro móvil miden el valor eficaz, ¿no es cierto? Pero de alguna manera, ¿no es cierto?, es fácilmente reconocible que esos instrumentos nos miden ese tipo de parámetros. Es decir, cuando nosotros queremos medir, es decir, si quisiésemos medir una señal alterna, ¿a qué recurrimos? Y bueno, recurrimos a un instrumento como el instrumento de hierro móvil, ¿no es cierto?, que mide el valor eficaz. O recurrimos a un instrumento de imán permanente y bobina móvil, pero que esté adecuado para medir alterna, es decir, que tenga el circuito rectificador para que lo hace apropiado para eso, ¿no es cierto? Y lo que pasa es que el instrumento de imán permanente y bobina móvil mide el valor medio, porque reacciona entre valores constantes o entre valores medios,
pero producen, ¿se acuerdan lo que veíamos? Producen un cambio de escala, o dicho de otra forma, que el procedimiento del instrumento hace como una especie de multiplicación de lo que está, del valor que hace reaccionar, lo que produce la cupla motora, y lo multiplica ¿por qué? Por 1,11. ¿Qué es ese valor 1,11? Y es el factor, justamente el factor de forma que habíamos definido antes. Fíjense, el factor de forma es 1,11, ¿no es cierto? En el caso de señales alternas. ¿Por qué? Porque esos instrumentos están preparados para medir señales alternas exclusivas. Si están midiendo otro tipo de señales que tienen otro factor de forma, al medirlo con ese tipo de instrumento vamos a estar produciendo error. Entonces eso nos da la pauta de que tenemos que tener cuidado cuando hacemos las mediciones y qué instrumento es el que elegimos, ¿no es cierto? Bueno, normalmente nosotros hemos estudiado las señales senoidales. Perfecto. Hemos estudiado las señales senoidales y el comportamiento de los circuitos, las respuestas de los circuitos y el análisis del circuito lo hicimos para señales senoidales y para señales constantes, ¿no es cierto? Y toda la materia que ustedes han visto en electrotecnia ha hecho referencia a eso, señales constantes o señales sinusoidales, ¿verdad? Entonces, ¿y por qué eso? Porque los sistemas energéticos nos proveen esas señales constantes o alternas sinusoidales. Las constantes, por ejemplo, en una batería, en una fuente, y las señales alternas, las que nos provee la empresa de energía eléctrica. Pero ¿qué es lo que pasa? También en la realidad a veces pueden ocurrir cambios en esas señales sinusoidales que nosotros tenemos y que nos provee nuestra empresa de energía eléctrica. Cambios que, es decir, no los produce la empresa, sino que los producen ciertas características de los sistemas que alimentan, que hacen que las señales que en definitiva nos llegan sean de carácter no senoidal, o sea, cambia la función de esa señal, ¿no es cierto? Entonces, ahí se presentan algunas circunstancias. Entonces, por un lado, nosotros estudiamos el comportamiento de los circuitos ante señales sinusoidales perfectas, pero de repente la señal que nos entrega o mejor dicho, no es que nos entrega, sino la señal que está presente cuando nosotros la tomamos de los toma corriente, por así decirlo, son diferentes a esas sinusoidales, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que ocurre ahí? ¿Qué es lo que ocurre ahí? Resulta de que entonces se nos hace necesario presentar otro estudio o reconocer otro estudio que también lo hemos hecho y ustedes lo han visto en análisis de señales y sistemas. Es el estudio de las señales no senoidales, o sea, cuando tienen un cambio, una forma diferente, pero hacerlo desde el punto de vista de lo que conocemos. ¿Y qué es lo que conocemos? Las señales sinusoidales y las señales constantes. Por esa razón es que el desarrollo en serie de Fourier, ¿para qué nos sirve? Y nos sirve justamente para esa situación, cuando la señal es no sinusoidal perfecta, no es una sinusoide perfecta, es diferente a la sinusoidal, cómo nosotros la podemos estudiar, podemos analizar y podemos hacer los cálculos que ya hemos visto y que hemos estudiado tanto en electrotecnia, pero basado en una descomposición de esas señales en la serie de Fourier. ¿Qué es lo que era la serie de Fourier? Era un procedimiento matemático que me permite descomponer una señal periódica, muy importante, en una serie de senos y cosenos, en una suma de senos y cosenos, o sea, de señales sinusoidales. No nos olvidemos que el coseno también es un seno, nada más que desplazado 90 grados. Entonces podemos decir que cuando la señal es no sinusoidal, nosotros la podemos descomponer en
una suma de señales sinusoidales, más una constante que también existe. Pero fíjense que las dos son las que hemos estudiado, la respuesta de los circuitos a esas dos señales. Entonces lo podríamos estudiar también a las señales no sinusoidales, pero desde un punto de vista de esas señales sinusoidales y constantes. ¿Utilizando qué cosa? El desarrollo en serie de Fourier, ¿no es cierto? Lo único que se le exige para poderla hacer, para poderla descomponer y estudiarla de esta forma, es que las señales sean periódicas y que cumplan otras dos condiciones más que, ¿se acuerdan? Se llamaban las condiciones de Dirichlet, ¿no es cierto? Ciertas condiciones que debía cumplir esa señal. Bueno, pero en definitiva, entonces este método matemático de estudio o de descomposición al que recurrimos, justamente el que nos va a permitir una serie de posibilidades y de caracterizar las señales cuando son no sinusoidales, ¿no es cierto? Bueno, para recordar un poquito, como que muy rápidamente, la serie de Fourier, decíamos que estaba expresada como una suma de señales sinusoidales y cosinusoidales. Fíjense acá, equivoqué, tenía que ser el coseno, ¿no es cierto? Y para producir eso existían relaciones que permitían calcular el parámetro A, que es el valor constante, el parámetro B es el coeficiente de la sinusoide, y el parámetro C, que es el coeficiente de la cosinusoide, que ahí equivoqué la escritura, ¿no es cierto? Por una cuestión de tipeo. Bueno, cada una de ellas, ¿no es cierto? Yo las puedo calcular y hacer la separación, hacer la descomposición. Cuando yo hago esa descomposición en la serie de Fourier, ¿qué es lo que aparece? Como dijimos, una constante y después una suma de sinusoides. Cada una de esas sinusoides es lo que normalmente se llama armónicas, armónica. La primera armónica, la segunda armónica, la tercera. O sea, una constante, la primera armónica. La primera armónica va a tener la misma frecuencia que la fundamental, que sería la señal no sinusoidal. La segunda armónica va a tener el doble de frecuencia, la tercera armónica el triple, y así sucesivamente hasta la cantidad de términos que se consideran. Bueno, eso, repito, es simplemente repaso, recordar los conceptos que nos interesarían ahora. Es decir, que vamos a tener que tener en cuenta ese estudio un poco como para hacer referencia a cómo vamos a terminar este capítulo, que en definitiva es lo que más nos interesa. Pero a su vez, como para mejorarlo, o para facilitarlo, más que para mejorarlo, para facilitarlo el cálculo de esa cantidad de términos de la serie, se podía hacer un análisis, inclusive si la señal era par, si era impar, si era alterna. ¿Y para qué sirve todo esto? Y porque eso me permitía, cuando es par, cuando es impar o cuando es alterna, que algunos términos se anulaban y se simplificaba considerablemente la expresión de la señal. De esa manera, fíjense, en una señal impar es porque f de x, o sea, un punto tal como f de x, es igual a menos f de x. Tienen exactamente el mismo valor. En el valor negado o en el valor negativo tienen exactamente el mismo valor. Fíjense que una función impar, ¿cuál era? Cuando un valor f de x tal, ya no es igual en este caso, sino es igual al negativo, entonces, pero negado, o mejor dicho, invertido. Entonces, por eso dice f de x o de omega t es igual a menos f de menos omega t. Bueno, cuando ustedes lo lean lo van a razonar y lo van a recordar muy fácilmente. Y la alterna es porque se da una situación de que el valor de la función en un determinado punto es exactamente igual al valor de la función en 180 grados en avance, ¿no es cierto? Pero negado o con el signo menos, como la que tenemos ahí. Bueno, ¿eso qué es lo que hace? Y digamos, como para que ver la utilidad de todo esto que estamos comentando, es porque si la función es par, se anulan, se anulan todos los senos y aparecen simplemente los cosenos. Si la función es impar, se anulan todos los cosenos y solo aparecen los senos. Y si la función es alterna, ¿no es cierto? Decimos que
solo tenemos los términos armónicos impares, o sea, el primero, el tercero, el quinto, el séptimo, y desaparecen los pares. Bueno, esa es la simplificación que permite hacer reconociendo el tipo de señal, cómo es el comportamiento de la señal. Bueno, y algo que es muy importante acá, y justamente es lo que también nos va a ayudar en las cuestiones de la medición, es que nosotros hemos estado representando nuestra función porque hemos estado representando en un sistema de ejes cartesianos en el cual la abscisa era el tiempo y la ordenada el valor de la función. Dijimos que podía ser corriente, podía ser tensión, la señal que sea. Bueno, en ello hemos caracterizado la amplitud máxima, hemos estado en un desfasaje, si hay, ¿no es cierto? Hemos caracterizado el periodo y eso nos da indicio de la frecuencia también, pero no solo es la única representación, esta representación gráfica obedece a una representación analítica tal como esta, donde decimos valor máximo por el seno de omega t más phi. Phi es el ángulo de desfasaje inicial en relación a una referencia, S máximo es el valor de cresta, ¿no es cierto? Y seno es la forma de la función. Resulta que para señales sinusoidales, cuando nosotros estamos trabajando y aplicamos, ¿se acuerdan el método de la respuesta, los sistemas permanentes, ¿no es cierto? La respuesta permanente, ¿no es cierto? Método simbólico, si lo quieren llamar de esa forma o como lo hayan estudiado, resulta de que ahí teníamos en cuenta estrictamente señales sinusoidales. ¿Se acuerdan que hablamos de vectores y que ya como eran vectores que rotaban con una determinada frecuencia, los pasábamos a llamar versores, cambiaban el nombre? Bien, bueno, todo eso lo recordamos ¿para qué? Para decir que hay otra forma de representar y que está fuera del dominio temporal, y pasa a ser el dominio frecuencial, al dominio de la frecuencia, es decir, a través de dos gráficos en el que en abscisa tenemos la frecuencia o la pulsación, porque ya sabemos que son equivalentes, distan simplemente de una constante uno con otro. En función de la frecuencia, nosotros podemos representar la amplitud máxima o la amplitud eficaz, ¿no es cierto? Eso es cuestión de lo que se especifique. Pero imaginemos el valor máximo, entonces ese valor máximo estaría representado por la amplitud de esa línea y el punto, ¿no es cierto?, a donde se lo ubica va a depender de la frecuencia que tenga, que está en relación, en el caso de la representación temporal, al periodo que tiene esa señal. Pero esta representación necesita dos gráficos, ¿no es cierto? Y el otro era el diagrama de fases, a donde también en abscisas tenemos la frecuencia o la pulsación, y en ordenada tenemos la fase, el desfasaje que tiene en relación a una referencia determinada. Entonces también tiene una representación lineal, o sea, una línea recta, vertical, ¿no es cierto?, que me define la frecuencia en el punto donde está ubicado y la amplitud es la fase que tiene, o desfasaje en relación a una referencia. Bueno, esto es lo que normalmente se llama la representación frecuencial, o en el dominio de la frecuencia, ¿no es cierto? O también lo van a encontrar en las bibliografías que hablan respecto de ello como una representación espectral, porque representa el espectro de frecuencia de las señales. Y fíjense que eso justamente es muy útil. ¿Por qué? Porque yo podría llegar a tener que, a ver, si yo tengo una señal triangular como esta, alterna triangular, fíjense. ¿Por qué alterna? Porque alterna entre valores positivos y negativos. ¿Por qué triangular? Por la forma que tiene, ¿no es cierto? Y es de valor medio no nulo, porque son exactamente iguales las áreas positivas, las áreas negativas. Perfecto. Esta señal resulta de que vemos no es sinusoidal, ¿no es cierto? Entonces es difícil trabajar en los circuitos, hacer un análisis de circuito con esta señal. Pero si yo a esta señal la descompongo según Fourier, y lo puedo hacer porque es una señal periódica, cumple con las condiciones
que me pide Fourier, y es continua, ¿no es cierto? Entonces, y acuérdense, cuando digo continua no es lo mismo que constante. Constante es el valor así que se mantiene independientemente del tiempo. Continua es porque tiene todos los puntos, es decir, se da... Hay representación para todos los puntos del dominio del tiempo, ¿no es cierto? De la variable tiempo. Ese es lo que tenemos que acostumbrarnos o acordarnos de la terminología que veíamos en análisis 3, en matemática para ingeniería. Es una señal continua, o sea que cumple todas las condiciones de Dirichlet, por lo tanto, entonces se puede descomponer en serie de Fourier. Cuando yo la descompongo en serie de Fourier, puedo obtener una constante y una suma de sinusoides. Perfecto. El valor medio, ¿cuánto es el valor medio de esta señal? Y es 0, porque tenemos igualdad en lo positivo y en lo negativo. Entonces, el valor constante es 0. Entonces aparecen simplemente dijimos, las armónicas, ¿no es cierto? O sea, las señales sinusoidales que constituyen la serie. Entonces aparece una primera armónica que se va a representar por una amplitud tal como la que vemos en la figura, ¿no es cierto? W1. Va a aparecer una tercera armónica. Fíjense en que la segunda armónica se anula, ¿no es cierto? Por las características de la función, ¿no es cierto? ¿Cómo es? ¿Se acuerdan lo que vimos recién? Par, impar o alterna. Entonces, aparece la tercera armónica, aparece la quinta armónica y aparece la séptima armónica con valores de amplitud mucho menor, porque es rápidamente decreciente esta señal, ¿no es cierto? O sea que para valores superiores, por ejemplo el 9, el 11, ya prácticamente son imperceptibles, o de valores muy bajos esas amplitudes. Bueno, y las fases también van a tener una representación determinada, es decir, la fase en relación a una referencia como puede ser el eje, ¿no es cierto? Ahora, eso es referido a qué cosa? A una señal triangular. Bien, una señal triangular, pero también nosotros podemos hacer una señal diente de sierra, podemos hacer la representación, ¿no es cierto? Y vamos a ver que esa señal diente de sierra, fíjense, descompuesta en serie de Fourier, y va a tener una armónica, la primera armónica, ¿no es cierto? La segunda armónica, que es la tercera armónica, la segunda, la tercera, la cuarta y todo eso. Fíjense que es una señal que no es tan rápidamente convergente como la anterior, pero de alguna manera converge a cero. Y una representación fasorial, ¿no es cierto?, que es caracterizado por lo que vemos en la curva, en la representación gráfica de la derecha en la parte inferior. Es decir, a ver, utilizo, digamos, lo que es serie de Fourier, y lo que utilizo la descomposición de esa, y lo que son los diagramas frecuenciales o el espectro frecuenciales, para hacer representación de señales no sinusoidales. Esa característica es muy utilizada, ¿no es cierto?, en sistemas eléctricos, y que porque me permiten justamente ver si yo tengo una señal deformada, tal como esta que está mostrada acá con colores, ¿qué colores? Que en fucsia, vamos, que sea ese color, ¿no es cierto? Una señal deformada, fíjense, la puedo descomponer por Fourier, porque cumple las condiciones, en una señal fundamental, ¿no es cierto? El valor medio es nulo, o sea que no tiene constante, en una señal fundamental, y en una señal, y en otra armónica que responde al quinto armónico. Por lo tanto, la respuesta frecuencial, a ver, esperen un momentito, perdón. Bien, ahí está, continuamos, les pido disculpas un segundito. Veíamos que esta señal deformada, que veíamos en color rosado, fucsia, la podemos descomponer según Fourier, o sea, aplicando Fourier, ¿no es cierto?, en una fundamental sinusoidal y en otra sinusoidal de frecuencia 5 veces lo que teníamos. ¿Cómo sabemos que 5 veces? Si contamos los ciclos. Tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 veces. Tenemos 5 ciclos en la que la fundamental tiene 1. Entonces, de frecuencia 5 veces la correspondiente a la fundamental. Entonces, nuestra representación espectral, ¿cómo va a ser? Y
un espectro en la armónica 1, de frecuencia 1, referida a la frecuencia que sea, y en la quinta armónica va a tener una representación, fíjense en cuál es la amplitud, mucho menor. Por esa razón, la amplitud de esa parte espectral es mucho menor que la anterior. Está en relación a la amplitud de la señal. Bueno, de manera que una señal distorsionada en su forma, una señal distorsionada en su forma, porque vemos que no es la sinusoidal que antes teníamos. La podemos descomponer y no es que esa señal se presente así en el sistema, no. Esto es una utilidad que se puede realizar de la aplicación de las matemáticas a los sistemas eléctricos en este caso. Es como si nosotros pudiésemos estudiar el comportamiento de esta señal ante el ataque a un circuito eléctrico, haciendo uso de un estudio, ¿no es cierto?, de la señal fundamental y esa quinta armónica, ¿no es cierto?, aplicando qué cosa, también algo que ustedes han visto muchas veces, que es el principio de superposición. O sea que el efecto total va a ser la suma de los efectos de la sinusoidal fundamental y la sinusoidal, en este caso, de la quinta armónica. Entonces yo puedo estudiar, analizar los circuitos desde un punto de vista teórico con esa característica y el resultado va a ser exactamente lo mismo. Muy bien. No me responde. Ahí está. Fíjense, eso que mencionábamos recién, utilizar el principio de superposición, lo puedo hacer bajo el concepto que ustedes han visto en electrotecnia cuando han estudiado los sistemas poliarmónicos, que es muy fácil de entender o recordar. Armónico, que ya hemos visto, que es las frecuencias múltiples de la fundamental, y poliarmónico porque son varias. Entonces, separar el comportamiento de un generador con distintas señales sinusoidales como varios generadores, como que van a tener un comportamiento igual a si tuviésemos varios generadores conectados en serie, en este caso, ¿no es cierto?, ante una carga determinada. Ese dp significa dipolo. Dipolo eléctrico es una carga cualquiera, puede ser una resistencia, una impedancia, una reactancia inductiva, capacitiva. Entonces, esto es equivalente a analizar la constante, a analizar la primera armónica, la segunda armónica y así la cantidad de armónicas que sea. Superponer, es decir, después sumar todos esos efectos y en definitiva el resultado es lo mismo. Ese es el estudio de las poliarmónicas que ustedes lo hicieron en electrotecnia, ¿no es cierto? Bueno, utilizando esas dos formas de resolver circuitos, el teorema o el principio de superposición y el de las poliarmónicas, nosotros podemos trabajar tranquilamente y resolver cualquier tipo de circuito. Pero como nosotros no estamos acá para hacer análisis de circuito y resolución de circuitos, sino que estamos para medir, ¿no es cierto? Entonces, lo que vamos a tratar de utilizar esos conceptos después para llevarlos a instrumentos o utilizarlos en instrumentos que van a realizar o van a utilizar esos conceptos que hemos mencionado. Bueno, otro concepto que es importantísimo tener también y recordar es, ustedes recuerdan que cuando nosotros estudiamos los sistemas energéticos, ¿no es cierto?, alimentados por tensión sinusoidal, por ejemplo, definíamos una potencia activa, definíamos una potencia reactiva y definíamos una potencia aparente, ¿no es cierto? La potencia activa tiene que ver con lo que se disipa, o sea, lo que se transforma en otro tipo de energía. La potencia reactiva sirve para producir el movimiento de esa transferencia desde un punto a otro, o sea, de generador a carga de esa potencia activa. Eso es la potencia reactiva, sirve para hacer esa transferencia, ese movimiento. Y después, como una suma, pero vectorial, estaba la potencia aparente, ¿no es cierto?, que no tenía un sentido físico muy definido, pero de alguna manera sí tenía un sentido tecnológico porque caracteriza el tamaño de la máquina que va a producir o que va a poder entregar esa potencia activa y reactiva al sistema o a la carga. Pero cuando nosotros tenemos las poliarmónicas,
que como vemos de alguna manera son equivalentes a señales deformadas, podemos decir, aparece otro tipo de potencia, aparece otra potencia que caracterizar. Y como estos son sistemas que producen señales deformadas, aparece lo que se llama la potencia de deformación. Esa potencia de deformación. Bueno, también eso es un estudio que ustedes lo hicieron o lo hicieron en electrotecnia o lo van a hacer en alguna manera de sistemas eléctricos o en redes eléctricas, ¿no es cierto? De alguna manera esa potencia de deformación, ¿qué es lo que significa o qué es lo que es? Digamos, es la potencia que se invierte o que es necesaria para producir la deformación de esa onda, ¿no es cierto? A partir de una sinusoidal y para producir la deformación de esa onda, entonces tenemos esa potencia de deformación. Y se puede calcular muy fácilmente, es decir, la potencia de deformación va a ser igual a la raíz cuadrada de ¿qué cosa? De la potencia aparente al cuadrado menos la potencia activa al cuadrado menos la potencia reactiva al cuadrado. Fíjense que esto que antes nosotros lo reemplazamos por la potencia, es decir, podíamos calcular cualquier tipo de potencia y nos definía o estaba definida a través de un sistema coplanar, ¿se acuerdan? Es decir, en un plano nosotros teníamos la representación de la activa y de la reactiva y por ende la suma era la potencia aparente. Y eso lo podíamos dibujar en un plano. Cuando nosotros hacemos intervención o cuando ya reconocemos la participación de esta potencia de deformación, sería equivalente a lo que geométricamente era hacer la representación en un plano, hacer la representación en el espacio, de manera de que de alguna manera esa potencia de deformación es como que agrega una componente más a la representación gráfica, o lo hace tridimensional, digamos. Lo que antes era bidimensional era el plano, ahora es el espacio. Por lo tanto, la potencia total, ¿no es cierto? Ya no va a ser como antes la suma de la potencia activa y la reactiva, que sería la roja en este caso, sino que ya la potencia total se va a transformar en la suma de la potencia activa, la potencia reactiva y la potencia de deformación. Y también sobre eso vamos a definir un ángulo en relación a la potencia activa. ¿Y ese ángulo cuál va a ser? Y un ángulo de deformación también. Pero de alguna manera va a estar relacionado con lo que nosotros reconocemos como el coseno de phi. El coseno de phi. Bueno, fíjense, entonces, en resumen, hay que considerar una serie de factores característicos. ¿Cuáles eran? Que los repasamos ahora como que muy rápidamente. Factor de cresta, el factor de forma, el factor de potencia. ¿Se acuerdan qué es lo que era el factor de potencia? El factor de potencia era el coseno del ángulo que formaban la potencia aparente y la potencia activa. Ese era el concepto que nosotros tenemos, ¿no es cierto? Pero ahora se nos suma este otro parámetro que es la potencia de distorsión. Esa potencia de distorsión de alguna manera se incorpora y todos esos conceptos tienen o se utilizan para lo que nosotros necesitamos medir, ¿no es cierto? Pasando, digamos, un poquito a un plano al costado de esta situación, fíjese, cuando nosotros tenemos cargas en circuitos eléctricos, ¿qué tipo de cargas son las que nosotros tenemos? Y podemos tener cargas lineales o cargas no lineales, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las cargas lineales? Y las cargas lineales es una resistencia, un condensador, un inductor, ¿no es cierto? Que produce que cuando nosotros aplicamos una corriente, una tensión, reacciona con una corriente de igual forma. Pero cuando nosotros tenemos cargas no lineales, resulta que las corrientes que van a circular cuando aplicamos, supongamos, una sinusoidal o una tensión sinusoidal,
la corriente que va a circular va a ser no sinusoidal. ¿Qué puede ser una carga no lineal? Un diodo. Un diodo, si ustedes lo atacan, ¿no es cierto?, con una señal sinusoidal, la corriente, ¿cómo va a ser? Y va a ser pulsante porque va a circular en un solo semiciclo, ¿no es cierto? Esa es una carga lineal, no lineal, perdón, es una carga no lineal, es decir, la que produce la circulación de una corriente no sinusoidal cuando le aplicamos una tensión sinusoidal. Entonces, diferenciamos, digamos, el efecto de cargas no lineales. Ahora, ¿por qué es importante definir esas cargas no lineales? Porque en la actualidad nosotros estamos, por así decirlo, plagados de cargas no lineales en nuestro uso o en nuestro consumo diario. Y para nuestro confort, para nuestro uso, para nuestra ayuda como herramienta, fíjense que tenemos computadoras, que tenemos impresoras, tenemos equipos de aire acondicionado, climatizadores, televisores que tienen fuentes de alimentación, es decir, una serie de elementos que de uso diario, ¿no es cierto? Herramientas de trabajo, herramientas de medicina, ¿no es cierto? Maquinaria o equipamiento médico, que usan componentes que son no lineales. Por ejemplo, similares a ese diodo que hicimos referencia. Ese es simplemente un ejemplo, pero hay muchísimos, ¿no es cierto? Implementos o dispositivos electrónicos que producen no linealidad en las corrientes cuando aplicamos una sinusoide, por ejemplo. Entonces, todo esto, de alguna manera ejemplificado en el dibujo que se representa en esta slide, son cargas del tipo no lineales. ¿Y qué es lo que pasa con eso? Esas cargas, cuando nosotros las alimentamos con una tensión, supongamos que la que nos entrega EDELAR es una sinusoide perfecta, como le fijan las normas, ¿no es cierto? Al circular corrientes por estos equipos, lo que hace, produce circulación de corrientes que no son justamente sinusoidales. Y eso va a producir la deformación de la señal que tenemos al comienzo, de la señal de entrada, ¿no es cierto? Y fíjense, no es culpa de EDELAR, sino que es, de alguna manera, estaría responsabilizándose al tipo de carga que hay. Por lo tanto, eso hace que, de alguna manera, la presencia en los sistemas eléctricos, vamos a tener presencia de señales deformadas. Muy bien, si tenemos señales deformadas, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Nosotros lo podríamos ver como si esas señales deformadas de la situación sinusoidal que deberían tener, es como si tuviésemos señales con armónicas, ¿no es cierto? Utilizando la serie de Fourier para poder descomponerla. Entonces, por esa razón, a estas cargas no lineales también las llamamos o también las caracterizamos como generadores de armónicas. Muy bien. Supongamos, y ahí vamos a un ejemplo, un alumbrado fluorescente, ¿no es cierto?, con balasto magnético. Fíjense que la señal entregada es una sinusoide, ¿no es cierto?, que ya la conocemos. La corriente que va a circular, bueno, es muy parecida, tiene pequeñas deformaciones, pero de alguna manera ya deja de ser la sinusoide perfecta, ¿no es cierto? Entonces, en el diagrama espectral, ¿cómo va a aparecer? Una primera armónica grande y una tercera armónica muy pequeña, porque la deformación es pequeñita, digamos, ¿no es cierto?, en el diagrama espectral. Bien, pero fíjense, si lo fluorescente es con balasto electrónico, que en la actualidad ya prácticamente todos están tendiendo a eso, ¿no es cierto? Fíjense cómo es la deformación, o sea, fíjense la cantidad de armónicos que tiene, primero, tercero, quinto, séptimo, y de valores considerables, ¿no es cierto? Entonces, la deformación que produce en la onda de corriente, fíjense a lo que lleva. O sea, la onda de corriente está muy lejos de ser una sinusoide y son señales pulsantes de picos, que son de alguna manera lo que necesita el tubo fluorescente para arrancar, ¿no es cierto? Y para mantenerse encendido. Entonces, esto produce justamente una serie de problemas en las señales, en los sistemas eléctricos. Bueno, otro ejemplo
de fuentes, de las fuentes, por ejemplo, las fuentes switchadas o las fuentes que utilizan las computadoras, ¿no es cierto? O los ordenadores. También producen, fíjense, las deformaciones, la cantidad de armónicas que producen como causa de la deformación o la forma que tiene la corriente que va a circular por esas cargas, ¿no es cierto? El espectro de armónica es bastante considerable. Y así podríamos mostrar para muchas otras, se podrían mostrar para muchas otras. Quiere decir, fíjense, una señal sinusoidal, si yo la refiero a que una señal sinusoidal estaría, o que una señal cualquiera estaría compuesta por la primera armónica y una tercera armónica simplemente, y ya fíjense en el cómo cambió la onda de ser una sinusoidal perfecta como debería haber sido, ¿no es cierto? Si yo le agrego, si yo la compongo con 3 señales sinusoidales, ¿no es cierto? Una fundamental, la tercera armónica y la quinta armónica, y fíjense en que la deformación ha sido aún mayor todavía, ¿no es cierto? Bueno, este concepto, la idea es que con estos ejemplos y estas gráficas se den una idea de las deformaciones que se producen en los sistemas eléctricos actuales debido a ese tipo de cargas, ¿no es cierto? A ese tipo de cargas. ¿Qué efectos producen eso? Uy, y ahí sí es donde la importancia a reconocer. Fíjense, sobrecalentamiento en los conductores de fase y neutro de las instalaciones. ¿Por qué? Y porque, bueno, resulta de que yo calculo, por ejemplo, los conductores para un determinado valor de corriente y resulta que la corriente que circula es mayor. ¿Y por qué es eso? Si nosotros medimos la corriente, supongamos, con un instrumento como el de bobina móvil que le habíamos mencionado recién, resulta de que ese instrumento va a medir una determinada corriente porque reacciona solo ante la fundamental, por así decirlo. Porque esa fundamental es la que analiza, la que rectifica y la que hace el cálculo, multiplicando por ese factor de forma que era 1,11 o 2 veces ese valor. Pero resulta que cuando tenemos varias señales de ese tipo, y recordemos que tenemos una fundamental, una tercera armónica, una quinta armónica, como los ejemplos que veíamos, cada una de ellas tiene un determinado valor eficaz. Entonces, resulta que el valor eficaz total, o sea, el efecto térmico que va a producir o el efecto energético que va a producir en la carga, ya es diferente al que si fuese el de la primera armónica. Entonces, es una suma de eso. Por eso la corriente va a ser mayor, va a haber sobrecalentamiento y eso puede disparar protecciones, ¿no es cierto? Puede afectar el factor de potencia, disminuye el factor de potencia, aparece, ¿se acuerdan de esa potencia de deformación? Disminuye el factor de potencia, entonces eso ya es diferente a lo que en los cálculos habíamos nosotros notado. Si tiene mayor corriente se produce envejecimiento de muchos de los componentes o mayor excitación, ¿no es cierto?, o afectación de cualquiera de los componentes que tenemos. Se pueden producir vibraciones mecánicas, acoplamientos de redes de telefonía, deterioro de la forma, bueno, eso es lo que realmente, lo primero que pasa, deterioro de la forma de onda de la tensión y mal funcionamiento de los aparatos eléctricos. Cuando tenemos un sistema que provee una gran deformación, es generador de armónica, si en las inmediaciones hay aparatos de telefonía o hay aparatos o computadoras o que sean muy sensibles o que tengan una electrónica muy potente, existe el riesgo de que esos aparatos funcionen también mal, que no funcionen adecuadamente. Bueno, se producen calentamiento y degradaciones de los aislamientos, todo eso. Todo eso se traduce en ¿qué? En condiciones ya sea técnicas y económicas desfavorables. Necesitar sobredimensionar conductores, sustitución de protecciones, por ejemplo, o máquinas porque se dañan, y las clásicas y molestias e interrupciones que se producen en los sistemas electrónicos o elementos de apoyo, o esas herramientas electrónicas que normalmente nos asisten en todas nuestras vidas diarias. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? En definitiva, hay que corregir eso. Pero para corregirse hay que saber el grado el grado en que se afecta, ¿no es cierto? ¿Cómo sabemos el grado en que se van a afectar estas
o cuáles son las soluciones que vamos a aportar, necesitamos saber cuán grave es esa deformación o esa generación de armónica. Para eso, ¿qué necesitamos hacer? Medir. Ahí caemos a nuestra materia. Necesitamos medir. Entonces, ¿cuáles son los parámetros que vamos a medir? Porque para medir tenemos que medir algo. ¿Qué? Primero reconocer los parámetros. Vamos a medir la distorsión. ¿Qué es lo que es la distorsión? Es la deformación de la onda, el grado con que se ha deformado la onda, ¿no es cierto? Eso es lo que nosotros vamos a medir. Y para eso vamos a definir, bueno, el valor eficaz, que ya lo conocemos, pero vamos a definir la distorsión individual y la tasa de distorsión. Sabemos cuál es el valor eficaz de una onda, ¿no es cierto? Que lo calculamos con la raíz cuadrada, ¿no es cierto? De 1 sobre t, el periodo de la integral de la onda elevada al cuadrado. Sabemos cómo calcular el valor eficaz. Pero ¿qué pasa? Cuando tenemos una onda, esto se resuelve con esa ecuación. Pero cuando tenemos varias ondas, como ahora, pues ya tenemos armónica, eso es lo que dijimos, resulta que el valor eficaz ya no es simplemente de la onda fundamental, que es como lo calculábamos antes o como lo medíamos antes, ¿no es cierto? Ya inciden las otras ondas, o sea, las armónicas. Por esa razón en que si queremos el valor total, íbamos a tener que tener en cuenta de la fundamental, más la segunda armónica, más la tercera, más la cuarta, y las que consideremos que sean realmente incidentes. Entonces, va a ser la raíz cuadrada de la suma de todas esas armónicas, ¿no es cierto? Entonces, pero también definimos otro parámetro, y ahí sí, entonces, eso es lo que de alguna manera caracteriza, podemos cuantificar ese efecto. ¿Cuál efecto? El de la distorsión, a través de la distorsión individual, o sea, qué distorsión produce cada una de esas ondas, cada una de esas armónicas. Entonces, el valor eficaz de esa armónica dividido en el valor de la fundamental. Si lo multiplicamos por 100, obtenemos un valor porcentual y lo llamamos distorsión individual. Individual. Pero bueno, también muy representativo es lo que en vez de obtener una tensión individual, referido a una armónica, como a veces en un sistema puede existir varias armónicas, entonces las referimos a todas ellas, salvo la fundamental, porque la fundamental es a la cual nosotros hacemos referencia. Por lo tanto, calculamos el valor eficaz de las armónicas, excepto la primera, o sea, la segunda, la tercera, la cuarta y todas las que quisiésemos considerar, ¿no es cierto?, elevado al cuadrado, la suma de todas ellas, dividido o comparado con la onda fundamental. Ese factor multiplicado por 100, para que lo tengamos en valores porcentual, es lo que normalmente se llama tasa de distorsión armónica. Estas son las siglas anglosajonas, o sea, las siglas en inglés, ¿no es cierto? Obedecen a la denominación en inglés, lo que normalmente viene. Que puede ser de tensión o puede ser de corriente, según lo que nosotros estemos analizando. Bueno, esos son los factores que de alguna manera nosotros podemos calcular como para valorizar, ¿qué cosa? La distorsión que se ha producido en ese sistema. Bueno, eso hace que nosotros, para poder medirlo, necesitamos, ¿qué cosa? Como en todo parámetro eléctrico, necesitamos instrumentos. Esos instrumentos, de alguna manera, hacen la medición en el dominio del tiempo, con los parámetros que ya conocemos, o en el dominio de la frecuencia, con lo que hemos visto recién, ¿no es cierto? De la representación espectral. ¿Cómo se llaman esos instrumentos? Y se llama, por ejemplo, instrumento de verdadero valor eficaz, o voltímetro de verdadero valor eficaz. Las siglas acá están, o sea, ese instrumento es el que tenemos consignado como TRMS. RMS es el valor eficaz, ¿no es cierto? Y obedece a roots medium square, ¿no es cierto?, que es el valor eficaz, hace referencia al valor eficaz de las señales alternas. Y T de true, o sea, verdadero valor eficaz. Bueno, lo utilizamos con instrumentos de verdadero valor eficaz o con los analizadores de redes eléctricas, que tienen diferentes nombres, ¿no es cierto?, según la fábrica, según digamos, la tecnología, lo llaman analizador de redes, analizador de calidad de energía, analizador de redes y calidad de suministro,
plataforma de energía. Es decir, lo vamos a encontrar con distintas denominaciones, pero lo podríamos nosotros resumir en un analizador de redes, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hacen esos instrumentos? Bueno, justamente miden parámetros de este tipo. Es decir, ¿qué es lo que pueden medir? En primer lugar, el verdadero valor eficaz. Ya dijimos que ya no es el de la fundamental, de la armónica, de la primera armónica, sino que de todas las que intervengan, ¿no es cierto? Entonces, estos instrumentos, si fíjense, si podemos leerlo, ¿no es cierto? Dice True RMS, ¿no es cierto? Lo dice en el caso del instrumento amarillo, ¿no es cierto? Entonces son instrumentos que miden el verdadero valor eficaz. Es decir, tienen una medición de la tensión, si estamos midiendo ese parámetro, mucho más precisa que la de los instrumentos comunes que veníamos utilizando, que habíamos mencionado anteriormente, ¿no es cierto? Entonces, la medición de un instrumento de verdadero valor eficaz, que lo que hace, me mide desde el punto de vista energético, nos hace una medición mucho más acertada que un instrumento común como el que habíamos visto anteriormente. O si no, los analizadores de redes como el que tenemos acá. Un analizador de mesa, un analizador portátil, o sea, de mesa de laboratorio. Ustedes en el último de los prácticos van a hacer una medición de un sistema trifásico, ¿no es cierto?, a partir de un analizador de redes parecido al que vemos en la figura, ¿no es cierto? Pero existen otros formatos, como los que vemos acá, incluso formatos pinza, incluso formatos para tablero, formatos, ¿no es cierto?, para manipular, y las conexiones, bueno, en el caso de los trifásicos lo hacemos como los batímetros, como se hacía con las pinzas, ¿no es cierto? Fíjense que otra de los formatos es como el que vemos como esta plataforma de energía, como lo llama ahí, que en realidad lo que hace es medir el sistema, o medir parámetros del sistema eléctrico. Fíjense, si esto lo rotamos en la parte inferior, tiene puntos de conexión, ¿no es cierto?, fichas jack y plug, ¿no es cierto?, que pueden hacer conexión en cada uno de estos orificios, voltaje y corriente. ¿Y cómo se conectan? Se conectan tal cual lo habíamos estudiado para los batímetros. Fíjense, son conexiones batimétricas. Acá tenemos un sistema en estrella. Fíjense, se conecta la tensión, se conecta la corriente a través de la pinza para cada una de las fases, ¿no es cierto? Y después para el neutro se hace una conexión referencial que de alguna manera, este tipo de conexión, ¿qué es lo que hace? Mide los parámetros de la red. ¿Qué parámetros puede medir? Ahí volvemos a esto. Puede medir parámetros tal o como los que vemos en una de las posibles pantallas que podemos seleccionar, a donde medimos potencia, demanda máxima, medimos energía, medimos la cantidad de armónicas, medimos corriente, medimos tensión, medimos, inclusive se miden desfasajes, se miden frecuencia, ¿no es cierto?, cosenos de phi, pero también seleccionando adecuadamente podemos visualizar las señales eléctricas, ¿no es cierto?, en este caso sinusoide, o podemos hacer una representación espectral como la que habíamos mencionado, de los espectros de frecuencia de cada una de las armónicas, e inclusive representaciones vectoriales de los sistemas eléctricos. ¿Se acuerdan cuando representamos vectorialmente un sistema eléctrico? Es decir, cada uno con vectores desfasados de la misma amplitud y desfasados 120 grados. Bueno, eso lo pueden hacer este tipo de instrumentos. Bueno, en este caso he tomado un ejemplo de uno de ellos, pero cada uno tiene su forma. Fíjense en que esta conexión que mostramos ahí proviene de un sistema triángulo, entonces utilizamos, ¿se acuerdan lo que llamamos el método de los 2 batímetros? Entonces la conexión es similar a eso. Conectamos a una de las fases, a otra de las fases, y la tercera fase la tomamos como referencia. Como referencia. Entonces, ¿qué es lo que es importante reconocer acá? Es importante reconocer que existen instrumentos que nos pueden medir, instrumentos electrónicos, digitales, que nos pueden medir los parámetros de la red en forma integral. Para hacerlo, ¿qué es lo que necesitan? ¿Cómo lo vamos a conectar? Eso tengo muy en cuenta, en la misma forma que nosotros conectamos un batímetro.
Por eso es muy importante reconocer, saber, recordar, tener los conceptos bien claros de cómo se conecta un batímetro. Bueno, muy bien. Con eso, a ver si porque era la última, ¿no? Con eso terminamos el capítulo, ¿no es cierto? Como práctico de esto, ustedes con el ingeniero Conci, en una de las últimas clases, van a hacer la medición con con un instrumento de este tipo, con un analizador de redes, para medir posiblemente un sistema que alimenta un motor trifásico, y bueno, van a medir tensión, corriente, potencia activa, potencia reactiva, frecuencia, ¿no es cierto? Y las distorsiones armónicas que pueden producir, la armónica que se tiene. Bueno, también sí quería mostrarles que en la bibliografía, ¿no es cierto?, que se le aporta, está justamente el tratamiento de todos estos temas, ¿no es cierto?, con las consideraciones de repaso que vimos en un comienzo, cuando hablamos de señales, para introducir la deformación, ¿no es cierto?, y el tratamiento o el análisis de los sistemas eléctricos cuando están deformados. Ejemplos de esa deformación que producen ciertos tipos de carga, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las cargas no lineales más comunes? ¿Qué factores característicos tenemos en cuenta y van a manejar los instrumentos y en base a qué conceptos, ¿no es cierto? Todos esos parámetros que vimos, hasta llegar al de la distorsión armónica, cómo se las expresa de las diferentes formas, o el factor armónico total, que es otra manera de expresarlo, ¿no es cierto? Y cuáles son los instrumentos de respuesta promedio, los instrumentos de valor eficaz, los instrumentos de verdadero valor eficaz, y los instrumentos que pueden aportarnos datos de la distorsión armónica, de las distintas características, distintos formatos o distintos usos. Y fíjense, al final, ¿no es cierto?, de alguna manera el datasheet o los datos de un instrumento de verdadero valor eficaz o un analizador de redes, fíjense que en uno de los parámetros dice análisis de total de armónica o la distorsión, el THD que habíamos mencionado recién, y inclusive como gráfico de fasores, como diagrama de fasores. Es decir, y las conexiones, bueno, ¿cuáles son los dos tipos de conexiones? Que responden estrictamente a una conexión batimétrica. Bueno, con eso terminamos el capítulo, el tema de hoy, y terminamos la clase. Lo que sí, Bien, profe. entonces, alguna pregunta, alguna duda, alguna sugerencia, algún comentario que quieran hacer, respecto de este tema o de la clase. Buenas noches, profesor. Sí, ¿cómo le va? ¿Cómo están? ¿Bien usted? Muy bien. La clase pasada yo me conecté tarde y Sí. después se conectó, bueno, algunos compañeros me contaron acerca del segundo parcial que, bueno, llevaría un informe. Sí, sí, así es. Bueno, ¿cómo hacemos? A ver, un segundito, ya voy a